Vamos a hablar un poco más a fondo de la clase string. Recuerden que string nos permite guardar un texto libre, como por ejemplo Felipe o Juan y José son amigos, es decir, cualquier tipo de texto lo podemos guardar en una variable de tipo string. La clase string nos ofrece métodos y propiedades que nos pueden ser útiles a la hora de nuestro desarrollo. Por ejemplo, tenemos la propiedad length. Length nos permite conocer la longitud de un string. Vamos a escribir en consola la longitud de los strings que tenemos en pantalla. Vemos que el primer string tiene una longitud de 6 caracteres, el segundo de 22. Luego tenemos el método substring. Substring nos permite extraer una subcadena de texto del string. Por ejemplo, nos permite enviar el parámetro startIndex, que es a partir de donde queremos extraer la subcadena. En nuestro caso, supongamos que queremos extraer la subcadena del string nombre a partir del tercer carácter. Vemos que esto nos devuelve un IP. ¿Qué es IP? Pues IP es 1, 2 y 3. Si eliminamos los primeros 3 caracteres de la variable nombre, entonces nos queda IP. Substring es importante para cuando queremos hacer ciertas validaciones de subcadenas dentro de un string, como veremos más adelante. Podemos hacer lo mismo con frase. Pero además de pasarle a partir de donde queremos extraer la subcadena, podemos decirle al método substring cuántos caracteres queremos. Supongamos que a partir de el séptimo carácter queremos 4 caracteres, es decir, venimos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir del séptimo carácter queremos 4 caracteres, 1, 2, 3 y 4. Es decir, que el resultado de esta operación debe ser José. Efectivamente, como era de esperarse. También nos ofrecen el método startWith. StartWith sirve para verificar si un string empieza con una subcadena determinada. Preguntamos si el string de la variable frase empieza con Juan, lo cual debe ser verdadero, y preguntamos si el string de la variable frase empieza con José, lo cual es falso, como era de esperarse. Vamos a comentar esto para que no esté en el medio. Una manera rápida de comentar código es seleccionándolo y presionando la combinación de teclas Control K, C. El método endWith funciona básicamente igual que el método startWith, solo que este nos sirve para verificar si un string termina con una subcadena en específico. Vemos que el string frase termina en amigos, por tanto esto debe ser verdadero y esto falso. Como era de esperarse, el primero es verdadero y el segundo es falso. Contains es como starts with o ends with, con la diferencia de que contains te dice si una subcadena existe en cualquier parte del string determinado. Por ejemplo, esto debe ser verdadero porque dentro del string frase tenemos la subcadena José. Sin embargo, no tenemos la subcadena Pedro dentro del string frase. Como era de esperarse, José verdadero, Pedro falso. Luego tenemos indexOf. IndexOf nos dice a partir de cuál carácter se encuentra una determinada subcadena. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a cortar esto.
para tenerlo más cerquita. Bien. Tenemos que José está aquí, pero Pedro no está. Entonces, ¿qué nos va a devolver index of en el caso de Pedro? Bien, vemos que la subcadena José se encuentra a partir del séptimo carácter en el string frase. Sin embargo, en el caso de Pedro, Pedro no es una subcadena de la frase. Por tanto, el método indexOf nos devuelve -1. Es convención en .NET devolvernos -1 en los casos o en algunos casos cuando algo no existe o no se encuentra. También podemos realizar la operación suma con strings. Yo quiero escribir en la consola la suma de nombre y frase. A ver qué nos trae. Felipe, Juan y José son amigos. Es decir, la suma de strings los concatena, es decir, los une. Podemos concatenar cuantos strings queramos. No tenemos que tener el string en una variable, podemos escribirlo directamente, entre comillas, en nuestra expresión. Presionamos F5 y luego tenemos esto: Felipe, coma, Juan y José son amigos. Tenemos una concatenación de 3 strings. ToLower nos permite escribir en minúscula todo el contenido de un string. ToUpper nos permite escribir en mayúscula todo el contenido de un string. Como era de esperarse, tenemos en el primer caso todo en minúscula y en el segundo caso todo es mayúscula. ¿Para qué sirve esto?, dirás. Pues nos sirve para cuando querramos comparar dos strings, podamos hacerlo sin tomar en cuenta la mayúscula. Es decir, vamos a hacer un experimento. Yo quiero saber si nombre y nombre mayúscula son iguales. Si son iguales, esto me debe devolver verdadero. Vamos a ver. No son iguales, porque uno tiene la primera letra en mayúscula y luego el resto en minúscula, mientras que Felipe en la variable nombre mayúscula lo tiene todo en mayúscula. Pero supongamos que a mí no me interesa tomar en cuenta la mayúscula. Entonces, lo que hacemos es decidir si lo queremos, por ejemplo, todo en mayúscula. Entonces, cuando volvamos a correr el código, es verdadero. Esto es común, por ejemplo, en algún tipo de sistema de login donde el usuario pone su nombre y quiere saber si ya está registrado en una página. Y a ti no te interesa si pone Felipe en minúscula o en mayúscula, porque para ti todos los Felipes son iguales. O sea, el usuario de nombre Felipe lo es con mayúscula o minúscula. Luego tenemos un método, mejor dicho, bastante útil. El método trim nos permite eliminar los espacios que hay al principio y al final de una cadena de texto. Si escribimos esto en consola, así mismo como está, verás que hay un pequeño espacio al inicio. Si utilizamos el método trim, dicho espacio se elimina. ¿Para qué sirve esto? Pues para lo mismo prácticamente que el ToUpper y ToLower. Es decir, en muchos casos nos sirve para hacer comparaciones sin tomar en cuenta determinados caracteres. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esta operación? Pues tenemos nombre, que es Felipe, y ejemplo trim, que pareciera ser Felipe también, pero tiene caracteres de espacios. Por tanto, el resultado es falso. Pero a lo mejor ese Felipe que viene así con espacios fue un usuario que a lo mejor sin querer puso su nombre y puso al final un espacio. Esto hace que no se pueda loguear, lo cual es molesto para tus usuarios.
Por eso podemos escribir nombre igual a ejemplo trim. Y así el resultado va a ser satisfactorio. Es útil y recomendable hacerle trim cuando sea necesario a el input o la entrada que hace el usuario de tu aplicación. No asumas que él va a entrar o va a ingresar datos completamente limpios. Siempre asume lo peor de tus usuarios. El método format nos permite hacer sustituciones de subcadenas especiales dentro de un string. Esta es una subcadena especial que va a ser sustituida por un valor. Fíjate que es un 0 entre llaves, esto es un 1 entre llaves, por lo que puedes ver que hay un orden. Quiero que veas esto también. Voy a repetir este 0 entre llaves aquí también. Yo quiero convertir este template, que es un mensaje de felicitación, en un mensaje personalizado para un usuario. Entonces, escribimos el string al cual le queremos hacer las sustituciones, es ejemplo format. El primer valor es el nombre. Entonces yo quiero poner aquí un nombre. Vamos a utilizar la variable nombre que tenemos. El segundo string al parecer es su edad. Yo voy a poner un número, 50. Ahora, ¿qué hace esto? Esto sustituye nombre, donde está el string 0, donde él vea todas las subcadenas 0 entre llaves, es decir, aquí y aquí. Y 50, donde vea el siguiente substring con el siguiente número. Es decir, va en orden 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Escribimos en consola y vemos que tenemos felicidades Felipe en tu cumpleaños número 50. Felipe de nuevo. El siguiente método es replace. Replace nos permite, igual que format, hacer reemplazos dentro de un string. La diferencia está que mientras es format te obliga a usar este tipo de caracteres especiales para hacer la sustitución, replace te deja ser más libre, te permite poner el string y sustituir el string que tú quieras. O sea, la subcadena que tú quieras, tú la vas a poder sustituir. Por ejemplo, aquí tenemos básicamente el mismo mensaje de felicitación. Sin embargo, esto está un poquito más claro porque aquí dice que va un nombre, aquí dice que va una edad. Aquí tuvimos que prácticamente adivinar qué iba en cada parte. Para usar replace, decimos ejemplo replace, que es nuestro string, replace, el carácter que queremos sustituir, o mejor dicho, la subcadena que queremos sustituir y lo que queremos sustituir de ella, o con qué valor queremos sustituirla. Yo quiero con el valor de la variable nombre. Nota que yo no lo voy a sustituir por nombre, sino por el valor de la variable nombre. Y recuerda que el valor de la variable nombre es Felipe. Luego, también queremos sustituir la subcadena edad con el valor 50 también. Luego yo quiero escribir eso en consola. Resultados replace. Esto debe ser un string, por tanto debe estar entre comillas. Replace va a reemplazar todas las instancias de nombre y edad con el valor Felipe y con el 50. Repetimos este experimento para ver si lo hace con todos los @nombre que encuentra. Aquí debemos poner esto. Bien, excelente. Ahora tenemos felicidades Felipe, es tu cumpleaños número 50, Felipe de nuevo. Básicamente la diferencia entre format y replace es esa. Es que replace te permite tener más libertad en lo que vas a sustituir. Esto hace que sea más claro lo que va en cada lugar. Es tu decisión utilizar uno o el otro. Por último tenemos is null or whitespace. Este nos permite saber si un string solamente consiste de espacios en blancos o si es nulo. Para utilizarlo escribimos string is null
or white space. Vemos que escribimos dos strings en pantallas, uno que es solamente caracteres en blanco y uno que es nulo. Recuerda que nulo significa nada. Por ejemplo, nulo puede ser cuando tú intentas buscar un archivo y no lo encuentras, pues te devuelve nulo porque no encontró nada. Y ejecutamos. Vemos que tenemos true, true y false. ¿Por qué? Porque el método isNullOrWhiteSpace nos dice si el string es nulo o espacios en blanco. Vemos que el primero es un espacio en blanco, por tanto es verdadero. El segundo es nulo, por tanto es verdadero. Y el tercero utilizamos la variable nombre, la cual tiene el valor Felipe, y por tanto ni es nulo ni es vacío. Esto es útil para ver si vas a insertar, por ejemplo, en base de datos un valor vacío, lo cual a lo mejor no es algo que tú quieres, y entonces les puedes indicar al usuario que debe ingresar un valor determinado. Estos no son todos los métodos y propiedades de la clase string, pero son todos los que quiero enseñar en este video. Si quieres aprender más de la clase string, ve a Google, busca string msdn. msdn es la página oficial de C#.net y aquí encontrarás toda la documentación que necesites de la clase string y de todo lo que quieras saber de C#. Aquí tenemos los constructores, los cuales veremos en el próximo módulo, propiedades, métodos y demás. Además tienes, claro está, ejemplos de cómo usar dichos métodos y propiedades.